Disculpe, hermano. Como usted sabe, como ya escuchó, los días miércoles no vamos a tener propiamente un sermón la mayoría de las veces, sino que vamos a tener lecciones, vamos a tener clases que nos permitan ir creciendo en el conocimiento de ciertos temas, de algunos temas seleccionados, y en esta ocasión estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando, estudiando acerca de la Biblia en general para aprender cómo acercarnos a ella. Muchas veces no sabemos cómo acercarnos a la Biblia. Podría parecer abrumador un contenido tan amplio y decimos, ¿por dónde empiezo? ¿O qué me está hablando aquí? No sé ni en dónde estoy. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a que podamos interpretar correctamente las Escrituras. Tenemos que reconocer qué tipo de texto tenemos enfrente, porque en las Escrituras hay varios géneros literarios en los cuales fue escrita y tenemos que reconocer esto. Pero antes de llegar a eso, yo le daba una pequeña introducción acerca de la Biblia, lo que significa la palabra Biblia. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra Biblia? Libros. Sencillamente significa libros. No es una palabra súper espiritual o mística que digamos, bueno, esa palabra Biblia es súper, no sé, salió del mismo cielo o algo así. No, significa libros sencillamente. Y veíamos que fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años por más de 40 personas diferentes, más de 40 escritores, pero que toda la congruencia y toda la unidad de la Escritura nos anunciaba que tiene un solo autor. Y ese autor es Dios. Dios que usó a más de 40 escritores inspirados por su Espíritu Santo, pero que guarda una armonía increíble para llevarnos a reconocer al personaje central de la historia del universo, de la historia de la humanidad. Y en toda la Biblia hablamos que el personaje central es, ¿quién se acuerda? Nuestro Señor Jesucristo. Todas las Escrituras apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos reunimos aquí en torno a nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos aquí para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Así que el día de hoy quiero continuar, hermanos, con esta lección acerca de la Biblia. Y bueno, ¿alguien recuerda cuántos libros son? 66 libros. Tenemos 66 libros en nuestras Biblias. Usted podrá decir, bueno, es que hay Biblias que tienen mucho más libros. Ahorita no vamos a entrar en ese tema, pero estos 66 libros son los libros que realmente se consideran de inspiración divina y que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ha dejado fuera otras literaturas que no se consideran de inspiración divina, porque no cumplen con todos los estándares, no cumplen con todos los requisitos, que un libro de inspiración divina cumple. Hay otros libros que son de carácter histórico, pero tienen contenido no precisamente de inspiración divina, y esa es la razón por la cual están fuera de este canon de 66 libros. ¿Sí? Pero vamos a centrarnos en estos 66 libros. Sabemos todos que hay dos grandes divisiones en las Escrituras. ¿Sí? El primero es Antiguo Testamento y el segundo, Nuevo Testamento. También estudiamos que la palabra testamento viene del latín testamentum, que significa pacto o alianza. ¿Sí? De manera que las Escrituras nos hablan de dos pactos. El pacto antiguo, que inició con la ley de Moisés, y el nuevo pacto que inauguró nuestro Señor Jesucristo.
Pero no es un nuevo pacto que ha dejado atrás el primero. No es un nuevo pacto que ha anulado el primero o que ha abolido el primero. No, el nuevo pacto que comenzó con nuestro Señor Jesucristo, con su obra, cumple, escúcheme bien, cumple el antiguo pacto. Cumple a plenitud el primer pacto, ¿sí? Porque en Cristo tenemos el cumplimiento de toda la ley y de los profetas, en Cristo. Amén. Y bueno, tenemos una división, hermanos, de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Yair, ayúdame por favor a repartir estas hojitas. Isaac, también ayúdame por favor, porque son 3 tipos. Es un material que quiero compartirles, hermanos. Y ahorita el que acabe primero regresa por estas. Una a cada quien, por favor. Es un material muy sencillo, muy básico, que nos describe este panorama que les estoy presentando de las Escrituras. Ya usted puede libremente hacer algunas anotaciones de lo que vamos a ir mencionando, puede hacerlo sobre su esquema. Y vamos a centrarnos en el que dice la Biblia, primero. En el que dice la Biblia. Ahí tenemos un poquito de la información que acabamos de repasar. ¿Sí lo puede ver? Y es que, hermano, tal vez para usted que lleva años en el Evangelio sea algo que pueda conocer, tal vez, pero le pido a Dios que me ayude a sembrar un poquito de todo lo que el Señor me ha mostrado acerca de su palabra, y para eso estamos aquí. Si bien es una lección, si bien es una clase, el Señor también quiere hablar a nuestro corazón a través de lo que aprendamos el día de hoy. ¿Le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos hable? ¿Sí? Padre, gracias. Gracias porque podemos estar reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Y más específicamente, Señor, para estudiar acerca de tu palabra en esta tarde. Pero queremos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender aquello que tú tienes para nosotros en esta tarde. Yo sé, Señor, que es una lección, sé que es una clase, pero te pido, Señor, que en medio de esta clase tú también traigas palabra a nuestro corazón. También ayúdanos, Señor, danos sabiduría, entendimiento para poder aprender de todas estas herramientas, Señor, que nos ayudarán a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me pueden acercar mi celular, por favor? Creo que lo dejé por ahí para estar al tanto de la hora. Gracias. Bueno, ahí tenemos las 2 divisiones, hermano, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Tenemos acerca del término de Biblia y del término de testamento. Así que vamos a hablar de las grandes divisiones, subdivisiones que tenemos en las Escrituras. Estas divisiones son comúnmente aceptadas en el estudio de las Escrituras, y vamos a centrarnos en el Antiguo Testamento. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Aunque estamos hablando de manera general como libros, sabemos que en el Nuevo Testamento hay cartas, la mayoría de ellas son cartas, pero vamos a quedarnos con la definición general de libros. Tenemos 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Antiguo Testamento. La primera gran división, hermanos, del Antiguo Testamento es
la ley. Después tenemos libros históricos, después libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Esas son las divisiones que tenemos en el Antiguo Testamento y que nos van a ayudar, hermano, a entender muchas cosas. Porque cuando nosotros abramos las Escrituras y nos encontremos en un libro, podemos ubicar en qué división estamos, y así podemos entender de qué se trata este texto que estamos leyendo, ¿sí? Vamos a hablar de la ley. ¿Cuántos libros? A ver, ¿quién sabe cuántos libros componen la ley? 5. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia y son los libros de Moisés. Moisés fue quien recibió la revelación de estas escrituras y las plasmó en lo que ahora nosotros conocemos como la ley. También es conocido como el Pentateuco, que no tiene otro significado que cinco libros, o sea, son los primeros 5 libros de la Biblia. Y allí también les pasé un listado con estas divisiones y que contiene los libros. A ver, vamos a decir a coro los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo. Aquí, hermano, vamos a encontrar el primer pacto que fue dado a Moisés y que fue, dice la palabra de Dios, sellado mediante sangre de animalitos sacrificados, ¿sí? Fue dada la ley a Moisés, fue dada la ley al pueblo de Israel. Y aquí, hermanos, tenemos desde el inicio. Si bien tenemos el libro de Génesis, que comienza, hermanos, con aquel principio fascinante de la creación y que fue revelado a Moisés. Después vamos a tener, hermanos, todas estas leyes y ordenanzas que les fueron dadas al pueblo de Israel y que hoy conocemos como la ley. Para ellos, la Torá, ¿sí? El pueblo judío la conoce como la Torá y nosotros como la ley, o estos primeros 5 libros de la Biblia. Hermano, déjeme decirle, la ley apunta completamente a Cristo. No hay otro personaje central en toda la Escritura. Hay veces, hermano, que nosotros podemos acercarnos a estas Escrituras, a la ley, y ver una serie de ordenanzas que podrían parecernos a nosotros, híjole, drásticas. Leyes acerca de los alimentos. ¿Qué otro tipo de leyes hay? A ver, ¿usted recuerda? Leyes acerca de las fiestas, días de guardar, leyes de purificación, leyes para las ofrendas. Hermano, leyes para todo. Pero déjeme decirle que toda la ley se cumplió perfectamente en Cristo. Absolutamente toda la ley se cumplió en Cristo. Todos esos sacrificios, hermano, de animalitos para el perdón de pecados, ofrendas de gratitud, ofrendas mecidas, ofrendas, hermano, de muchos tipos, se cumplieron en una perfecta ofrenda que es Cristo. ¿Sí? Solamente en Él. Por eso no me voy a cansar de repetirle que Cristo es el personaje central de toda la Biblia. ¿Sí? Y hermano, todas estas leyes que podrían parecer para nosotros sin sentido, déjeme decirle algo así muy rápido. Tenían el propósito, hermano, de apartar al pueblo judío para que no se mezclara tan fácil con las demás naciones. El día de hoy, hermano, todavía es complicado convivir con algún judío por las leyes que tienen, por las leyes acerca de la comida que ellos tienen. Yo siempre he dicho algo: comer es convivir. ¿Está de acuerdo? Porque si usted quiere convivir con alguien, ¿qué es lo que hace? Lo invita a comer, ¿sí o no?
A ver cuándo nos vamos a tomar un cafecito. A ver cuándo nos vamos a comer unos taquitos. Porque comer es convivir, hermano. Comer va cargado de una gran compartir. No solo los alimentos, sino compartir experiencias. Compartir un momento, compartir vida. Cuando el Señor pone tantas limitaciones, tantas leyes al respecto de los alimentos, hermano, lo que el Señor estaba haciendo es guardar al pueblo de Israel de mezclarse con los pueblos que estaban a un lado. Si no puedes comer con alguien porque no puede comer nada, dime, ¿es fácil convivir? ¿Es fácil mezclarse? Si no le puedes dar a tu hijo en matrimonio porque no puede, ya no podría comer nada, ¿es fácil hacerlo? El propósito de Dios, hermano, la ley es la genialidad de Dios de preservar la pureza del pueblo judío, de preservar la identidad del pueblo judío. ¿Y sabe con qué objetivo? Con el objetivo, hermano, de preservar la línea genealógica de Jesucristo. Porque ¿de quién había sido anunciada? ¿De quién había sido anunciado que vendría el Mesías? De la descendencia de Abraham, ¿sí? Abraham, el patriarca. Entonces, hermano, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, tenía que nacer de esa línea genealógica de Abraham. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pone barreras para que el pueblo no se mezcle y preservar esa línea genealógica por amor a ti y por amor a mí. Y a veces decimos, ay, pero esto de la comida, hermano, por amor a ti y por a mí, amor a mí, el Señor lo hizo para que el Mesías pudiera venir de esa línea de sangre que Él había prometido. También, hermano, para preservar la palabra de Dios, para preservar el temor de Dios, porque si un pueblo no se puede mezclar con otro, por tantas limitaciones, por tantas fiestas, por tantas ordenanzas, por tantas leyes de la comida y leyes sanitarias, hermano, el temor de Dios, la palabra de Dios se preservarían. No sé para usted, pero para mí entender todo esto cambia mi perspectiva. Porque a veces creemos que el Dios del Antiguo Testamento es otro diferente al que tenemos en el Nuevo Testamento. Y decimos, ¿por qué antes esta era la manera de conocer a Dios y hoy no hay nada de eso? Hermano, porque hoy no es necesario guardar estas leyes de purificación, estas fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque se cumplió el propósito. El Mesías vino, Cristo vino, entregó su vida y ahora, hermanos, la salvación está para cada uno de nosotros. ¿No es algo increíble? Para mí lo es. Para mí lo es. Así que cuando usted se acerque a la ley, hermano, usted lea estos primeros 5 libros de la ley, usted se va a encontrar con algunas cosas difíciles de entender en nuestros días, pero piense que el Señor lo hizo para guardar esa línea genealógica de Cristo y para preservar su palabra. Amén. También tenemos, hermano, personajes en el Antiguo Testamento que son tipo de Cristo, que nos apuntan a la obra de Cristo. Hay personajes como José, como David, que si estudiamos su vida, hermano, son un anticipo de los sufrimientos de Cristo y de la salvación y de la libertad que Cristo trajo. Entonces, hermano, y le repito, esta es como la quinta, no me canso de decirlo, todo apunta a Cristo. Cuando tú estudies las Escrituras, vas a ver, vas a aprender a encontrar a Cristo en cada una de las porciones de la Escritura. Amén. Eso es la ley. Solamente un pequeño comentario, una pequeña introducción a la ley. Después tenemos los libros históricos. Como su nombre lo dice, nos narran la historia, precisamente, hermano, del pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento, hermano, gira en torno principalmente sí a Cristo, no pierda de vista eso, pero en torno a la revelación de Dios a un pueblo, al pueblo de Israel. El Señor tuvo que apartar a un pueblo, hermano, para confiarle su palabra,
para confiarle sus leyes, para preservar el conocimiento de Dios en la tierra. Esa es la razón por la cual el Señor tenía que escoger un pueblo. Y encontró en Abraham una persona que tenía fe y le escogió para que de su descendencia, hermano, este pueblo escogido, porque sí fue escogido, tuviera ese propósito, que le fuera entregada el conocimiento, la ley, el temor de Dios, y que se preservara hasta nuestros días. Así que, hermanos, todo tiene que ver con la obra de Cristo y amor por nosotros, amor por la humanidad. Los libros históricos nos narran la historia precisamente del pueblo de Israel. Si bien en la ley tenemos los primeros capítulos de la historia del pueblo de Israel, los libros históricos continúan. Usted ha oído desde el llamamiento de Abraham, pero también ha oído de la esclavitud en Egipto. Levanten las manos, ¿quién no ha escuchado acerca de la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel? ¿Quién no ha escuchado? ¿Sí? El pueblo de Israel fue esclavizado por 430 años en Egipto. ¿Sí? La ley precisamente nos habla, dentro de la ley está esta historia, pero una vez que el pueblo es liberado por manos de Moisés, digamos, es el poder de Dios, pero usó a Moisés y a través de Moisés el Señor liberó al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. Todos hemos escuchado acerca de la tierra prometida, ¿verdad? El Señor tenía una tierra prometida para ese pueblo. Y en los libros históricos tenemos que a partir de Josué es la historia, hermanos, de este pueblo comenzando a tomar esa tierra prometida. La historia del pueblo de Israel es amplia. Salen de Egipto, de la esclavitud, entran a la tierra prometida. Tienen un tiempo sin rey en el que son gobernados por jueces, por eso tenemos ahí un libro que se llama Jueces. No hay un rey como tal, sino que el Señor levanta personas, trae palabra, trae revelación a personas para que hagan algunas campañas para proteger al pueblo, liberar al pueblo y gobernar al pueblo temporalmente, pero no había un rey. Después viene un periodo de los reyes. A ver, ¿quiénes fueron los reyes de Israel? Saúl. ¿Quién más? David y Salomón. Tenemos este periodo de los reyes de Israel. Aquí tenemos la historia a partir del primer libro de Samuel y el primer libro de Reyes y Crónicas. Esto nos habla de la historia de los reyes también. Y posteriormente el pueblo de Israel desobedeció, fue llevado al cautiverio. 10 tribus fueron llevadas al cautiverio por los asirios. Después 2 tribus fueron llevadas al cautiverio por los babilonios. Y bueno, hasta en el libro de Nehemías tenemos el retorno de este cautiverio, de este exilio. Entonces no vamos a entrar en detalles ahorita, no estamos viendo historia como tal del pueblo de Israel, pero estos libros históricos nos hablan precisamente de esa entrada a la tierra prometida, pero también cómo perdieron la tierra prometida y después el Señor en su misericordia les permite regresar. Pero una vez que regresaron, hermano, no fue mucho tiempo de libertad. Tuvieron por ahí algunos pequeños años de libertad, pero realmente vivieron ya bajo dominio de imperios hasta que llegó Cristo y sabemos que ellos estaban bajo el dominio romano. ¿Recuerda? Bueno, tenemos ahí los libros históricos, hermano. Después tenemos otra división que son los libros poéticos, donde tenemos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Se cree que el libro de Job, hermano, es el libro más antiguo de la Biblia. La historia de Job se cree que es la más antigua de las Escrituras. Y de ahí tenemos otros libros, como el libro de los Salmos, donde encontramos, hermano, cantidad de oraciones, de alabanzas.
usted puede ir tomando nota de todo esto para cuando usted abra los salmos, usted sepa y diga, bueno, aquí tenemos oraciones, tenemos alabanzas. Encuentra, hermano, oraciones de gratitud, pero también encontramos oraciones de dolor, oraciones de desesperación, de ansiedad, clamor por sanidad. El libro de los Salmos, hermanos, nos muestra todo aquello que puede pasar en nuestro corazón y que bien podemos tener la confianza de acercarnos a Dios para expresarle lo que hay en Él. Tenemos el libro de Proverbios, una serie de consejos, hermano, una serie de enseñanzas para la vida práctica que enriquecerían nuestra vida, nuestro diario vivir. Ahí nos habla acerca del sabio, nos habla acerca del insensato, nos habla acerca del temor de Jehová. Y realmente nosotros tendríamos gran riqueza de estudiar los proverbios en nuestra vida diaria. Amén. Eclesiastés, esta disertación de Salomón acerca de la vanidad de la vida, acerca de lo efímera que puede ser la vida y de la importancia de concentrarnos en conocer a Dios, porque es lo único que importa. Aquí el predicador, como se dice en este libro, que es Salomón, nos habla de que es vano e inútil concentrar todos nuestros esfuerzos en lo que la vida ofrece y dejar de lado el temor de Dios. Nos deja en claro que lo que más importa en nuestra vida es conocer a Dios y buscar su rostro, buscar su presencia. Y el Cantar de los Cantares, un libro, hermano, de alto contenido de amor por nuestro esposo, amor por nuestra esposa. Es un libro también, hermano, con alto contenido sexual. En el Cantar de los Cantares podemos encontrar esta literatura que a través de la poesía, a través de hermosos escritos, hermano, nos habla incluso de la sexualidad en el matrimonio. Tiene un alto contenido sexual de cómo el Señor ha diseñado, cómo el Señor ha creado la sexualidad para ser disfrutada. El placer que el Señor permite dentro de la sexualidad, pero sabemos que el contexto es el matrimonio, solamente el matrimonio. Entonces, cuando nos acercamos a Cantar de los Cantares, vamos a ver ese canto de la esposa hacia el esposo, del esposo hacia la esposa, ese amor mutuo, pero también ese placer físico que ellos experimentan. Y todo por la bendición del Señor, todo lo que el Señor ha permitido que vivamos y disfrutemos dentro del contexto del matrimonio. Amén. Bueno, ahí tenemos los libros poéticos. Después tenemos dos divisiones de profetas mayores y profetas menores. ¿Alguien sabe por qué se llama a unos mayores y a otros menores? ¿Alguien lo sabe? ¿Por contenido? ¿Cómo? Muy amplio el contenido de los mayores, ¿ok? A veces podríamos llegar a pensar, o solo lo pensé yo, ¿serán profetas mayores porque a lo mejor es más importante lo que tienen que decir los profetas mayores? ¿Serán mayores porque a lo mejor ellos sí hablaban y profetizaban acerca de Cristo y los otros no? No, hermano, es más sencillo que eso, como ya lo comentaba nuestro hermano Agustín, por el contenido. Usted vea los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son los más largos, ¿sí? Son los más largos. Y sencillamente por eso se llaman profetas mayores. Después tenemos una lista de 12 libros a los que se les llama profetas menores, igual de importantes en contenido, igual, hermano, con profecías increíbles acerca de nuestro Señor Jesucristo, con profecías acerca de la venida del Espíritu Santo, como tenemos ahí en Joel 2, pero que sencillamente se llaman profetas menores, o se les ha puesto esta división, porque esta división no la puso el Señor, hermano. No crea que el Señor dijo, ahí les va la Biblia, y estos son los profetas mayores y estos son los menores. No, es una división que los estudiosos de la Biblia han puesto,
y que es comúnmente aceptada. Entonces los profetas menores, ahí tenemos un listado de 12, solamente son menores por la extensión de su contenido. Amén. Bueno, hermano, solamente es una visión así como de avión, como muy general, de las principales divisiones del Antiguo Testamento. Y quiero preguntar si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí? Yo trato y quiero que sea lo más sencillo posible. No quiero darle una cátedra ni una lluvia de conceptos difíciles de entender. Quiero que aprendamos a acercarnos a las Escrituras como algo que el Señor ha puesto a nuestro alcance, algo que el Señor ha puesto para que nosotros lo podamos entender, podamos sentarnos, podamos abrir las Escrituras y entender lo que hay ahí para nosotros. Amén. Bueno, vamos a aventarnos rápidamente el panorama del Nuevo Testamento. Allí tiene una pequeñísima descripción en la hojita que dice Biblia, una pequeña descripción, y tenemos también 5 divisiones. Vamos a decirlas a coro, ¿le parece? Evangelios, libro histórico, epístolas de Pablo, epístolas generales o universales y libro profético. Bueno, ¿cuáles son los evangelios? A coro, digámoslos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En algunas Biblias usted va a encontrar el evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Sabemos que ese prefijo de San viene de la tradición católica, porque usted recuerde que ellos hacen algo que se llama canonizar y tienen por santos a algunos personajes que trabajaron en la obra del Señor. Pero bueno, usted puede tranquilamente decir el evangelio según Mateo, según el evangelio de Marcos, porque fueron nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Quiero que vayamos como quitando todas esas telarañas que a veces tenemos, que la cultura nos ha traído, y creemos que hasta es pecado ya no decir San Mateo, no decir San... Usted también es un santo. Amén. Somos santos por la obra redentora de nuestro Señor, por la obra de santificación del Espíritu Santo. Usted es San Alfredo, usted es San Alberto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho santos. Amén. Pero bueno, tenemos los 4 evangelios. ¿Y qué significa la palabra evangelio? Porque esta palabra sí la encontramos en las Escrituras, y la palabra evangelio, hermano, significa buena noticia. Buena noticia o buena nueva. El evangelio, hermano, es la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y se les llama evangelios porque los evangelios en general nos narran la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En los 4 evangelios usted va a ver la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 evangelios que son correspondientes entre sí, se complementan unos a otros, puede encontrar las mismas historias en estos 3 evangelios desde la perspectiva de cada escritor, ¿sí? Y se les llama evangelios sinópticos, por eso, porque entre estos 3 evangelios nos narran las mismas historias, por lo menos el mayor porcentaje de ellas, desde una perspectiva diferente. Digamos que ahí hay un acontecimiento, o veamos, algo pasa en la calle ahorita, un merequetengue. Imaginemos cualquier cosa, ¿no? Nuestro hermano de la puerta va a tener una visión de eso, quizá más amplia, quizá más completa. Y nuestro hermano acá en la punta, nuestro hermano Alberto, también puede escribir al respecto, pero a lo mejor no con el detalle que escribe nuestro hermano de la puerta. ¿Está de acuerdo? Y ambos nos pueden hablar la misma historia, pero se complementan. Porque a lo mejor nuestro hermano escuchó un grito por acá a la vuelta que allá no escuchó el hermano de la puerta. Y eso es lo que pasa con los evangelios. Nos narran la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo desde una perspectiva diferente. En el caso de Lucas, desde la perspectiva de la investigación. Lucas investigó. Lucas no fue un testigo ocular, pero Lucas investigó. Pero Mateo sí fue un testigo ocular, ¿sí? Entonces,
ese es algo muy interesante. Por eso usted va a encontrar algunos detalles diferentes, pero las historias se complementan. Y Mateo, Marcos, Lucas son los evangelios sinópticos, los evangelios correspondientes. Y el evangelio de Juan, hermano, tiene historias, tiene un contenido diferente, un poquito diferente a los otros evangelios, aunque también se mencionan algunas cosas, pero habla mucho acerca de las palabras de nuestro Señor Jesús hacia sus discípulos. Las palabras de nuestro Señor Jesús, las enseñanzas acerca de su persona, de Él como el pan de vida, de Él como el verdadero maná que descendió del cielo. El evangelio de Juan, hermanos, es un poquito diferente a los otros, pero nos habla mucho del carácter amoroso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero los 4 evangelios nos hablan de la vida y obra de nuestro Señor. Tenemos un libro histórico, ¿cómo se llama? Hechos. Una vez escuché a alguien decir, el libro de los Hechos se debería llamar Hechos del Espíritu Santo y no Hechos de los Apóstoles. Y bueno, puede que tenga razón, porque el título de Hechos, hermano, no se lo dio, le repito, no se lo dio el Señor y no les dijo, ahí les va el libro de Hechos, ¿verdad? No, es un nombre, es un título que se le puso posteriormente, pero ahí vemos la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vemos los hechos de los apóstoles y específicamente vemos los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vemos los primeros pasos de la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar los primeros pasos de la iglesia, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y los primeros años de la iglesia cristiana. Eso es lo que vamos a encontrar en el libro de los Hechos, hermano. La obra del Espíritu Santo en el mundo. Cómo el Señor llevaba la buena noticia usando hombres comunes como tú y yo. Hombres comunes y corrientes, decimos, como tú y yo, para hacer una obra poderosa. Porque la obra poderosa, hermanos, es del Espíritu Santo. Porque la obra es del Señor. Después tenemos cartas. Una epístola es una carta. Tenemos las epístolas de Pablo, el apóstol Pablo. Usted sabe, él escribió varias cartas que están dirigidas a iglesias de la época o a personas. Por eso va usted a encontrar estos nombres. Carta a los romanos. ¿Qué significa esto? Pues se le está escribiendo a la iglesia que estaba en Roma. Le estaba escribiendo a la iglesia también, a la iglesia que estaba en Roma. Tenemos nombres como primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. ¿Por qué se llama así? Porque le está escribiendo a la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Corinto. Lo mismo con Gálatas, Efesios, Filipenses. Son cartas escritas a la iglesia que se encontraba en Galacia, en Éfeso y en, ¿cuál otra les dije? En Filipos, ¿sí? Entonces, por eso tienen estos títulos, hermano, o hay algunas cartas más personales, como la carta a Filemón, por ejemplo. Se llaman epístolas de Pablo, ¿por qué? Porque el escritor es el apóstol Pablo. Después tenemos epístolas generales o universales, que ya no fueron escritas por el apóstol Pablo, sino por quien tiene ahí el nombre. Tenemos la carta a los hebreos, es la única que es de un autor desconocido. Mucho se le atribuye al apóstol Pablo, se la atribuyen al apóstol Pablo, pero la verdad es que es incierto el autor. Ya hablaremos algún día de eso, el escritor. Pero la epístola del apóstol Santiago la escribe el apóstol Santiago, las otras la escribe el apóstol Pedro y las escribe el apóstol Juan y las escribe Judas. Por eso son las epístolas generales. Ellos las escribieron para la iglesia universal, para la iglesia en general. Pero todas, hermano, toda la escritura es para ti y es para mí, ¿sí? Fueron dirigidas a personas o iglesias de la época, pero el Espíritu Santo quiso que quedaran ahí porque hoy son dirigidas para ti
y para mí. Amén. Y tenemos por último un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermano, es un libro fascinante. Quiero que el Señor nos dé la oportunidad de dar un estudio completo del libro de Apocalipsis para yo plantearles la interpretación que más considero acercada a todas las escrituras, para que podamos nosotros acercarnos a este libro. El libro de Apocalipsis, hermano, es quizá uno de los libros más difíciles de entender, más incomprendidos, que tiene muchas interpretaciones debido a su literatura profética, altamente simbólica. Es por eso que encontramos, hermano, dragones, por eso que encontramos jinetes, encontramos estrellas, encontramos mucha simbología en él, y podríamos perdernos en esa simbología y abrumarnos y decirnos, ay, pero no entiendo. Ya llegará el momento en que estudiemos esto, hermano, pero quiero que pensemos, el Apocalipsis, hermano, no es un libro para temblar de miedo, como a veces creemos. A veces decimos, no, yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo. Hermanos, el libro de Apocalipsis es un mensaje de Jesús a la iglesia de ese tiempo. Por eso tenemos el mensaje a la Odisea, el mensaje a Filadelfia, el mensaje a Sardis. Pero cada uno de esos mensajes, hermano, es aplicable a nosotros el día de hoy. Pero el libro de Apocalipsis, hermano, es la revelación de Jesucristo mismo. Es la revelación de Jesucristo mismo. De hecho, si usted lee Reina Valera, así comienza el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Porque es, hermanos, el Señor Jesús revelándose en toda su gloria, en toda su majestad, en toda su soberanía, ejerciendo, hermano, ejerciendo autoridad sobre la historia de la humanidad y sobre el fin de ella. El libro de Apocalipsis, el personaje central del libro de Apocalipsis, hermano, no es el anticristo, no es el falso profeta, no es la serpiente antigua, no es el dragón. El personaje central del libro de Apocalipsis sigue siendo el Señor Jesucristo. Y lo tenemos a Él ejerciendo autoridad sobre la iglesia por siglo tras siglo. Y tenemos a Él ejerciendo autoridad sobre toda la tierra y sobre toda la humanidad en el fin de los tiempos. Y el libro de Apocalipsis, hermano, nos revela que de Dios es la soberanía, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Así que, hermano, ya llegará el tiempo de estudiar el libro de Apocalipsis. Yo les he dado un panorama del fin de los tiempos, solo es eso, un panorama. Pero ya nos acercaremos al libro de Apocalipsis para ver algunos detalles, porque el Señor lo dejó ahí para que nosotros pudiéramos estar listos para el tiempo final. Y hermano, así como toda la Escritura apunta a Cristo, déjame decirte, toda tu vida y mi vida tiene que apuntar a Cristo. Leamos nuevamente Colosenses capítulo 1, versículo 15, lo leíamos hace 8 días. Colosenses 1, versículo 15. Y con esto terminamos, hermano, la lección del día de hoy. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y así como, hermano,
Al Espíritu Santo le plació que cada pasaje de la Escritura esté ahí con el único propósito de llevarnos a Cristo, a reconocer a Cristo. Así como toda la historia de la humanidad apunta a Cristo, hermano, mi deseo es que todo lo que hagas en tu vida apunte a Cristo. Que todo lo que hagas en tu vida apunte para conocer a Cristo, para rendirte a Cristo, para que reconocer que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Amén. Que nos lleve a enamorarnos de Cristo, que nos lleve a amarnos por sobre todas las cosas, hermano, porque sin Cristo tú y yo no tenemos nada. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros, hermano, nuestra vida no gira en torno a Cristo y su obra, llegará un día en que nuestra vida y nuestras obras serán quemadas. Nuestras obras serán quemadas, porque nosotros no vamos a ser aniquilados, sino que seremos apartados de la presencia de Dios por toda la eternidad. Así que, hermano, siempre hagamos todo en nuestra vida para conocer más a Cristo, para amar más a Cristo. Él es la verdad, Él es la vida, Él es la vida eterna. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios por esta pequeña lección que, les repito, trato de hacer lo más sencilla posible. Este pequeño esquema, este pequeño contenido de las hojas que le di, lo más sencillo posible para que usted pueda saber dónde está cada vez que abre las Escrituras, pueda acercarse con más confianza a esa literatura que vamos a estudiar más adelante, algunas herramientas para el estudio de la misma. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta pequeña lección que nos has permitido tener. Te pido que podamos nosotros usarla para poder acercarnos a tu palabra y poder entender, mi Dios, esa revelación tan grande que tú diste a la humanidad y que apunta, Señor, a Cristo. Cristo como el Rey de Reyes, Cristo como el Supremo del universo, Cristo como el autor de la vida, Cristo como el juez, único juez que juzgará la tierra, Cristo como la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por esta lección, gracias por este tiempo, por estas oraciones. Ayúdanos, Señor, a poder, cada que nos reunamos, Señor, hacerlo conforme a tu voluntad, conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por mi hermano Alfredo, por mi hermana Vero, que están aquí, Señor, también después de un periodo de enfermedad, pero que no los habíamos visto, Señor, en un largo tiempo por su trabajo. Gracias porque hoy podemos saludarles. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, porque nos has constituido como un pueblo, como un cuerpo, Señor, que somos la iglesia. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y despídenos con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues estamos despedidos. Nos vemos el día domingo. Nuestra reunión es a la hora de siempre, domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga.